Bien, ahora sí estamos grabando. Hoy es una charla del jueves 27 de julio 2023. Siempre hago estas cuestiones porque después no sé de qué era. Entonces, imposiciones y composiciones de lo público. Pero recién habíamos hablado un poquito del sistema de pensamiento en cartografías sensibles. Y quería traer en la charla de hoy, justamente, cuestiones que entiendo que desde las cartografías sensibles podrían articularse con esta noción de la imposición y la composición. Ambas son posiciones. Una sería una posición junto con, la otra sería una posición sobre. Imposición sobre, composición junto con. Eh, pero primero partir un poquito eh, desde como para ajustar algunas ideas en comunes, en un común medio forzado, porque va a ser un común tipo, el común desde la cartografía sensible. Entonces ya no es un común, es tipo el común con la perspectiva, perspectivado. Que la idea de sensible, quisiera traerle un poquito, porque a mi parecer se asocia mucho lo sensible como equivalente a lo sensitivo y a veces a lo sensorial. Entonces se plantean perspectivas de lo sensible que implica el cuerpo, como si solo la sensibilidad corpórea pudiera ser equivalente al término sensible. Entonces vamos a traer una otra perspectiva del término sensible. No contraria a la noción de sensible desde la danza, por ejemplo, ¿no? Sino agregar otra perspectiva desde lo sensible. Como alternativa a lo racional. No tiene nada que ver en este caso entonces con cuerpo, por lo menos no con tocarnos, no con improvisación, pero sí como lo sensible como una alternativa al conocimiento racional, otro tipo de conocimiento. Entonces vamos a empezar a trabajar con un juego de idas y vueltas. Idas y vueltas. Entonces, mientras lo racional, obviamente, todo esto desde las cartografías sensibles, ¿sí? Esto lo desde la perspectiva de cartografías sensibles, lo racional es un tipo de conocimiento que se afirma en el rechazo al otro, ¿sí? Podríamos decir que de cierta forma es un tipo de conocimiento basado en el nosotros. El conocimiento sensible sería basado en lo otro, en la diferencia. Mientras lo racional lo que busca es afirmarse en un común con C mayúscula, un común que excluye lo diferente, podríamos decir que el conocimiento sensible se nutre de un común con minúscula, un común que se teje en base a las diferencias. Mientras lo racional lo que va a intentar generar es un distanciamiento de los otros, el conocimiento sensible propondría una forma de puente hacia el otro. La posibilidad de afectarnos con otros saberes. Pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. Son formas de aproximarse diferentes. Si yo ahora estoy en Salvador de Bahía, voy a retrotraerme años atrás, cuando la primera vez que fui a la ladera de Conceizón, iba a bajar por la ladera y alguien me dijo, no, que ahí hay ladrones. Después de 2 años de trabajar como entes sociales en esa ladera, eh, traigo otra perspectiva. Una cosa es vista de la ladera desde afuera y de lejos, proyectando saberes sobres, otra cosa es en el convivio. Son informaciones diferentes sobre lo mismo. Y en palabras de uno de los compañeros de Sewell Lewison, él dijo más o menos así, aquí no hay ladrones. Aquí pueden hasta pasar ladrones. También pasan carros, también pasan vendedores ambulantes, también pasa policía. Pasar pasa, claro, puede pasar, pasan.
ladrones. Pero aquí lo que hay son trabajadores. Herreros, marmoristas, trabajadoras sexuales. Eso es lo que hay en permanencia. Podríamos decir que lo racional hubiese sido ese planteo. Ahí no vayas, que ahí hay ladrones. Lo sensible trae esta otra información. También hay ladrones. Es la posibilidad siempre de lo otro. También, no solo. Entonces, cuando hablamos de cartografías sensibles, es cómo poder acceder a una información de un territorio puntual, información que lo racional no consigue percibir o cuando lo percibe, lo denomina. Y ya entró otra cuestión. ¿Alguien, o todos, mejor dicho, tienen ganas de escribir la palabra denominar en un cuaderno? Denominar. Y vamos a jugar con el uso de paréntesis. En cartografías sensibles usamos los paréntesis y los guiones para generar palabras o evidenciar palabras menores contenidas dentro de una palabra mayor. Lo que está entre paréntesis en este juego, podemos retirarlo y leer la palabra que queda formada con las letras por fuera del paréntesis, o leerla en la forma hegemónica. Entonces vamos a poner el primer paréntesis de apertura entre la D y la E, es decir, entre la primera y la segunda letra. Y el paréntesis de cierre entre la N y la O, tercera y cuarta letra. ¿Alguien puede mostrar a cámara para ver cómo quedó escrito? Eso. Si leemos por fuera de los paréntesis, nos encontramos con la palabra dominar. Si vamos solamente a leer la palabra en el sentido hegemónico, denominar no tiene supuestamente evidenciada la cuestión de la dominación. Pero si jugamos con las palabras, toda denominación implica una dominación de lo otro. Y a nosotras, al denominar, no solo dominamos aquello bajo la forma sabida, también nosotras quedamos dominadas en esa relación de poder. No solo ejercemos un poder sobre la otra parte, también quedamos presas del rol que estamos ejerciendo. Si nosotras denominamos desde afuera y desde lejos, esa ladera es peligrosa, hay ladrones, posiblemente nosotras nos estemos también perdiendo de la posibilidad de relacionarnos con las formas de vivir y de habitar a diario esa ladera. Nos estamos perdiendo de un fragmento de ciudad y de lo que ese fragmento de ciudad nos posibilitaría en cuanto a la posibilidad de expandir las formas de relacionarse en la misma ciudad. Atentas a la cuestión de la denominación como una dominación, ¿qué otras formas de nombrar podemos usar si nos interesaría abrir y no cerrar? Ahorita no vamos a entrar en esto, solamente lo circulo para arriba, que es lo que habíamos dicho al comienzo sobre afirmar en movimiento. ¿Cómo puedo afirmar algo, pero que el momento en que yo lo enuncio, ese algo activa nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos? No cierra sobre sí, sobre esa afirmación. Es una afirmación que no nos afirman, sino que el momento donde queremos afirmarnos nos desestabiliza y no nos permite quedarnos estables, tranquilas, seguras. Volvemos a la cuestión de las cartografías sensibles. Si nos interesa escuchar, y ya no la escucha auditiva, nos interesa escuchar lo que puede estar siendo dicho, no solo a través de las palabras, sino también a través de las prácticas, los modos de habitar y relacionarse en ese fragmento de ciudad
¿qué pueden estar diciendo que nuestros cuerpos ensordecidos no consiguen escuchar si lo hacen solamente desde lo racional? Desde lo racional yo puedo llegar a un lugar y, por ejemplo, decir, está vacío. ¿Por qué? Porque veo ausencia de cuerpos. O puedo plantear, no está vacío, está vaciado. Si yo ya cambio, hago ese pequeño giro entre vacío y vaciado, el vacío afirma, está vacío, punto, es una afirmación. Lo vaciado es una afirmación que me mueve a cuestionarme, ¿qué puede estar participando en ese vaciamiento? De modo tal que los cuerpos no estén allí habitando ese espacio. Entonces ya cambio el foco, ya no voy a mirar a ese espacio de ciudad como vacío, sino a los factores y los agentes que están componiendo el vaciamiento. El problema ya no va a ser ese fragmento de ciudad vacío, sino la composición que genera un vaciamiento. Si nosotros pudiéramos cartografiar aquellos agentes y factores que están participando de ese vaciamiento, no haría falta generar acciones para llenar ese espacio de ciudad. Porque reconocemos que el espacio de ciudad ya tiene condiciones de ser habitado, pero no está siendo habitado porque está siendo vaciado. En vez de generar una acción con un foco centrado en ese fragmento, como si fuese un problema a resolver, buscaremos qué puede estar componiendo el vaciamiento. Intentaremos afectar a aquellos agentes y factores que están incidiendo, coincidiendo, por eso hablamos de coincidencias, no casualidades, coincidencias. Están coincidiendo para vaciar ese espacio de ciudad. Y si pudiéramos afectar y desactivar esos factores y agentes, poco a poco ese espacio comenzaría nuevamente a ser llenado. Explicado de otra manera, esta mano va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y se encuentra con otra mano que la frena en su recorrido. Yo puedo observar esta mano que no sube, o puedo empezar a observar cuáles son los agentes que están componiendo que esta mano esté detenida. Reconozco en la mano la potencia de desplazarse. Entonces no es la mano la que no puede desplazarse, es la que no está pudiendo desplazarse. ¿Qué podría estar componiendo ese detenimiento? Esta mano de aquí, por ejemplo. Esta mano de aquí frenó el recorrido. No tengo que fortalecer esto para que suba. Reconozco la fuerza que ya tiene esta mano para poder desplazarse. Lo que tengo que hacer es retirar esta mano de aquí, para que ella siga su recorrido. En una sociedad, desde lo racional, una sociedad hiperracional como la nuestra, que centra en uno, y ahí hablamos de la imposición, el problema siempre está en que no puede. Y como no puede, la perspectiva asistencialista, no puede, ayudémosle. Desde una perspectiva sensible y de la noción de las composiciones, decimos, sí, siempre puede, solo que no está pudiendo. Reconocemos su potencia y reconocemos que hay factores que están frenándole su posibilidad de desarrollo de la potencia. ¿Qué nos interesará en cartografía sensible? Reconocer estos factores que están componiendo ese freno para desactivarlo. Desde lo sensible, sí. Retiro. No, que se me viene a la cabeza esto que la posibilidad de ver, o sea, por qué se frena y al mismo tiempo si esto, o sea, como que se destrabe, no sé, como pensando también en otras posibilidades que no solo sean como luchar contra eso, no sé cómo decirlo. Digo porque en realidad me parece, me estoy anotando pila de cosas, está buenísimo todo lo que estoy escuchando.
y pensaba en eso, que muchas veces también esta fuerza, a veces pasan cosas ahí que son fuertes, ¿no? Y que está bueno como que tenerlas presentes y también tener presente como otras posibilidades y no pensar que este es el único camino, no sé. Ahí Laura levantó la mano. Levantó y bajó. No, tuve que conectarme con el teléfono y apreté un botoncito de más. Bien. Bien. A mí lo que me interesa esto del decir para otros es que yo puedo tener una idea de lo que quiero decir, donde aparece alguien opinando o preguntando, ya nos fuimos a un lado donde no íbamos a entrar hoy. Pero como no tenemos que llegar a ningún lado, entonces todo lo que aparezca va a ser esto que vos decís. Nos está posibilitando otros recorridos. ¿Sí? Entonces voy a entrar a lo que está trayendo Valentina. Esta cuestión que trae Valentina en Cartografía Sensible la trabajaríamos desde la noción de límites, que hoy no iba a entrar, pero ya entró. La noción de límites implica cambiar la perspectiva de la imposición, un límite nos impone, a la composición. Si yo entiendo que los límites me limitan, caemos en un binario. O me quedo limitada o voy contra el límite. O me someto a la limitación o voy contra. En Cartografía Sensible esto lo llamaríamos lo normal o lo transgresor. Binario. De hecho, la normalidad la planteamos como una moneda de dos caras. Una cara es lo normal, otra cara es lo transgresor. Lo transgresor no desestabiliza la normalidad, la fundamenta. En esta cuestión binaria no hay nada normal, sino es con relación a algo previamente identificado, denominado transgresor. No habría nada normal per se, sino en primera instancia algo que fue arrojado a la posición del error, para que desde ahí vos, desde mí, que soy quien enuncia, tengo el poder de enunciar, digo, vos estás equivocada. Y como vos estás equivocada porque pensás diferente que yo, y yo estoy en otra posición, si vos estás equivocada, yo quedo en la posición del acierto. Esto siempre desde la hegemonía del poder discursivo. Por ejemplo, primer mundo, tercer mundo, ¿no? Digamos, quienes fuimos arrojadas a los países tercermundistas, no estamos en el tercer mundo por elección, sino porque los países que decidieron acordarse, denominarse mutuamente primer mundo, excluyeron a todos aquellos que querían que queden afuera del primer mundo, los identificaron como tercer mundo y luego, a posteriori, en comparación con ellos quedan primer mundo. Normal y transgresor, dos caras de la misma moneda que llamamos normalidad. Para desestabilizar la normalidad no alcanza con ir contra, por ejemplo, el límite. Porque si vamos contra el límite, fundamentamos una reacción contra nosotras, porque ahí nosotras quedamos claramente como transgresoras. Y nuestra reacción transgresora posibilita que la posición normal se afirme gracias a que nosotras quedamos evidenciadas. La transgresión va a fortalecer como antítesis a lo normal. La alternativa es el desvío. La acción desviante es aquello que no puede ser definido en términos binarios. Es aquello que no es puramente normal ni puramente transgresor. Es lo suficientemente normal para no provocar reacciones normales. Ahí no pasa nada. Pero al mismo tiempo es lo suficientemente transgresor como para que las personas que nos observan no continúen con la vida como si nada estuviera pasando. Pero entonces dice, bueno, si no es normal, es transgresor. Cuando quieren reaccionar normalizadoramente sobre nosotras, no, che, pero pará, porque tampoco es tan transgresor. Es como que es un y. Mientras que la normalidad se funda en el binario o normal o transgresor, el desvío instaura la complejidad del y, normal y
transgresor al mismo tiempo. Y como dos cables de energía, polo positivo y negativo, se juntan, dan un choque eléctrico, y no sé si les ha pasado de dar una descarga eléctrica, durante un segundo fue, ay mierda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué es eso? Es la pregunta. El desvío activa un cuestionamiento frente a la imposibilidad de afirmarse binariamente. Volviendo a lo que dice Valentina, si esto tuviera que ver con... Hola Cami. Si esto tuviera que ver con el límite, y nosotros estamos aquí, una posibilidad es no quedarnos ni sometidas, ni ir contra para no forzar esa reafirmación de lo normal. Generar una reapropiación de esa limitante y transformarla en una posibilidad otra, en una posibilidad de realizar otro trayecto. No gracias al límite, sino gracias a nuestra capacidad resiliente. Si proponemos a los cuerpos como potencias desviantes, creativas, disruptivas, entonces los límites no nos posibilitan otros recorridos en nuestra capacidad desviante de todo cuerpo humano de no caer en el binario o de habilitar otra posibilidad frente al impedimento y de transformar una limitante en una nueva posibilidad. Eso por un lado, si hablamos de desvío. Yo ahorita lo voy a presentar como si fueran cajitas separadas. Cajitas separadas porque es complejo. No significa que esto está así separado. Significa que si en un momento, luego durante el curso, vamos entendiendo cada cajita a qué se refiere con desvío, a qué se refiere con poder no, a qué se refiere con reconocer la potencia de todo cuerpo, luego lo cruzamos y nos damos cuenta de que todo se teje con todo. Por ahora lo estoy explicando muy separado una de las cosas con otras. Si nosotros vamos a la cuestión del desvío, es eso, como decía Valentina. No está la única opción de ver qué hacemos con este límite, de buscar la forma de desactivar este factor que está inhibiendo el recorrido de la mano, lo que la mano ya podía. Esto que yo te traía antes tenía que ver con la cuestión del no poder y del poder no. La cuestión de la imposición y la cuestión de la composición. Y obviamente, para poder realizar una acción desviante, y ahí viene el sistema de pensamiento, nos fundamentamos en esta noción de la imposición y de la composición, en donde no vemos un espacio vacío, sino vaciado. Vemos distintos agentes y factores que están componiendo un vaciamiento. Una vez que reconocemos cómo se estructura la normalidad en ese territorio, es decir, lo normal y lo transgresor, ahí viene el momento de generar una acción desviante, el ni. No existen desvíos universales, sino contextuales. En ese contexto, ¿qué es lo que el contexto define como normal o como transgresor? Reconociendo estos polos, jugamos a movernos entre un extremo y otro. Pero ya la acción desviante sería una etapa mucho más adelante. Para poder reconocer una acción desviante, primero tenemos la cuestión de diferencia entre imposición y composición, normalidad, normal, transgresor. Vienen varios elementos antes como para luego poder fundamentar por qué hacemos hincapié en el desvío. Díganme si yo me estoy yendo muy a la mierda, porque yo abro, o sea, donde ustedes se metan para opinar, yo voy a entrar por donde ustedes habiliten. El riesgo de entrar por donde cada cosa se habilite es que, che, Santi, pará, que estamos hablando de esto y aún no cerramos lo otro. Entonces yo voy a entrar en todo lo que aparezca y ustedes me van marcando el tiempo. Che, Santi, pará, volvamos. ¿Les parece? Yo había pensado una cuestión, intuido, a partir de esta diferencia entre un pensamiento racional y un pensamiento sensible, entre estos ejemplos que vos decías de está vacío o está vaciado, esta diferencia de no puede, no está pudiendo, como una cuestión también del pensamiento racional
de querer cerrar las cosas. Tanto una cuestión temporal como, bueno, evidentemente una cuestión de poder, como de establecer que la cosa está así, cerrada, y le quite como algo de la acción y plantea para mí también una noción temporal. Esta cuestión como de pasado, no sé si de pasado futuro, pero bueno, algo de cerrado y cómo se modifica eso, me suena. Y no está como que algo que no está en constante cambio, o que puede estar en constante cambio, sino que hubo una lucha de poderes y se estableció así. Puede ser algo de eso como que, bueno, nada, esto es lo que a mí me resonó en ese sentido, y bueno, me interesa mucho también esta cuestión temporal de cómo vamos construyendo y cómo va diviniendo también el pensamiento. De hecho, Andrés acabó de abrir otro nuevo desvío, ¿eh? Entonces, ya ni siquiera vamos a seguir por donde veníamos. Pero tranquilas, porque no hace falta que sigamos ningún recorrido. De hecho, en los cursos que vamos a trabajar, quienes continúen, no hay explicaciones lineales. Es como si agarráramos un concepto, lo partiéramos tipo una piedra y nos quedamos con varios cascotes y arrojamos los cascotes. Algunos van a caer hacia adelante, otros hacia la derecha, algunos van a caer en el momento en la cabeza y nos van a dejar aturdidas. A medida que van pasando los días, los encuentros, vamos recogiendo los fragmentos de aquello que hemos arrojado antes. Porque la propuesta no es entender, sino estar entendiendo en un proceso de continuidad en donde si yo entiendo ahora un concepto, corro el riesgo de intentar denominarlo y dominarlo, controlarlo. La idea es que esa información me afecte, me desestabilice, me genere preguntas y no la convicción de que entendí y ya me quedo tranquila. Entonces, esto de ahorita vamos a seguir partiendo cosas que no iban a ser presentadas hoy. Nos van a caer cascotazos y algunos los recogeremos más adelante. Hoy. Y otros no. Otros van a quedar ahí. Esto que Andrés está hablando de la cuestión de la temporalidad, yo te lo podría asociar con la noción de culpa y responsabilidad desde las cartografías sensibles. Siempre estamos hablando desde cartografías sensibles, desde esta perspectiva. Y proponer la culpa instaura siempre un pasado. Incluso aunque el acontecimiento acaba de suceder, ya se convierte en pasado. Y en tanto pasado, inalcanzable, inmodificable. Ya no puedo hacer nada al respecto con eso. Entonces me distancia de la posibilidad de hacer algo. De la misma manera que la culpa distancia al ejecutor del resto de las personas. Hay quien ejecutó la acción del resto. Yo no tengo nada que ver, fue él. Que alguien haga algo, yo no tengo nada que hacer. Que alguien haga algo o esa otra persona hizo. Nunca nosotros. Siempre cosas de otros. La responsabilidad frente a la insistencia de instaurar un pasado desde la culpa, la responsabilidad instaura un presente continuo, aunque el acontecimiento haya sucedido hace 10 años. En tanto presente continuo está pasando porque aún reverbera la afectación. Y en tanto tal, algo aún puede ser hecho. Frente al cosa de otros, de la culpa, que alguien haga algo o ese otro lo hizo, la responsabilidad instaura un nosotros. Es decir, nosotros también estamos componiendo aquello que pasó, aunque nosotras no hayamos sido quienes ejecutamos el acto. Aquí, en la ciudad donde nosotros estemos en este momento, alguien acabó de ser violentado. Violentaron a alguien. Nosotras no tenemos la culpa porque estamos aquí siendo filmadas, menos Cami que no está filmada y no sabemos, tal vez ella sí. Pero quienes tenemos la cámara prendida, tenemos la prueba de que no somos culpables. Ah, ahí está. No somos culpables. Pero la cuestión no es la culpa, es la responsabilidad. Porque desde la culpa
es yo no tengo nada que ver y yo nada puedo hacer al respecto. Que alguien haga algo, sería como la proclama de la culpa. Que alguien haga algo es la proclama de la impotencia. La responsabilidad nos coloca adentro del juego. ¿De qué manera? Si pasamos del cosa de otros al nosotros, esta ciudad que acaba de violentar a una persona se sustenta. ¿Cómo? También con mi participación. La forma por donde ando y por donde no ando. Con quiénes me relaciono y con quiénes no me relaciono. ¿Qué compro? ¿Qué sistema de producción y de relaciones financio con mi dinero al comprar? ¿Y cuál sistema desfinancio al no comprar otros productos? Todo eso compone la sociedad que acaba de violentar a una persona. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? La diferencia entre culpa y responsabilidad sería la diferencia entre la imposición y la composición. Si yo ya estoy componiendo lo que está pasando, no es cuestión de tener que hacer algo, sería proclamar la culpa, sino observarnos qué es lo que ya estamos haciendo, que está componiendo aquello. Ya no es tener que hacer algo, sino poder dejar de hacer algo. Miren la diferencia, el imperativo categórico, tener que, culpa, poder dejar de, responsabilidad. ¿Qué es lo que yo ya estoy haciendo que compone aquello? Si lo que yo hago lo compone, retirar mi participación lo descompone. Y volvemos otra vez a tejer la noción de los agentes y los factores que están componiendo el vaciamiento. Ya no pongo el foco en esto, sino en esto. ¿Qué está componiendo esta imposibilidad? Si yo afecto esto, si yo empiezo a retirar mi participación, empiezo a debilitar eso que yo creo que no tiene nada que ver conmigo, cosa de otros. Cambiando la perspectiva hacia la responsabilidad y no la culpa, que no implica disculpar, retirar la culpa, implica colocarnos adentro de lo que está pasando, porque si ya estamos adentro, desde adentro podemos hacer algo, desde afuera nada se puede. Sí, Pablo. Gracias, Santiago. Algo que me parece muy, muy lindo de leerte primero y también de escucharnos, es la cadencia que le pone esto de los guiones o los paréntesis y empezar a pensarlo en eso me parece muy, que le da un poco de armonía a esto y también estar escribiendo esto y hablabas de responsabilidad, que en algún momento también había escuchado esto por algún lado y ponerle ahí un guión en el medio de dar respuestas hábiles en algún punto, pensarlo desde ese sentido y no algo eh, que bueno, que está bien por sí mismo o demás, digo, cómo ejercitar esa capacidad. Y sí me parecía también súper interesante esto que traía Andrés hace un rato y que lo vinculaste de alguna manera. Ya me voy perdiendo, también tengo una hoja donde digo, me van quedando todas cosas entre dibujos y demás, pero de cómo lo vinculabas con la cuestión temporal y esto de la efectuación de un presente en forma continua. Digo que de alguna manera me resulta también interesante esta idea de desobjetivar lo que puede ser pasado o futuro y son cosas que se van efectuando, ¿no? Acá en el presente. Y cómo lo traías con responsabilidad. Nada, me resultó interesante y eso, para seguir alimentando y desviando un poquito. Esto traído como sistema de pensamiento para llevar a la acción, de vuelta decimos, ¿no? Si la metodología la fundamos en un sistema de pensamiento que de cierta forma nos genera una lógica del por qué hacer tal cosa, cuando vayamos a cartografiar un territorio, no miraremos los agentes separados, no miraremos los cuerpos como los que padecen una situación,
Miraremos los cuerpos que ves en la situación como una cuestión central y rápidamente empezaremos a observar, cartografiar aquello que llamamos anexos. Si la cuestión central es lo que nos interesa cartografiar, ¿cuáles son los anexos que están componiendo esa situación central? Componiendo, por ejemplo, de modo tal de afectar los cuerpos de esta manera. La acción que luego generaremos en base a la información, las preguntas que obtendremos, será una acción que no apunta a los cuerpos que están siendo afectados por los anexos, sino una acción que va directa hacia los anexos. A lo que antes decíamos, los agentes, los factores que componen, por ejemplo, el vaciamiento. Me resuena la parte, digamos, de la culpa, la asocio inmediatamente a la cuestión del Estado, de una autoridad que, y bueno, viene también de la iglesia, ¿no es cierto? Pero una cuestión del Estado en donde yo no soy responsable de mis actos, o sea, yo solamente me encargo de no tener culpa, no de componer, sino de, bueno, de esquivar. Entonces me parece una cuestión también de qué manera, de qué mundo queremos habitar y construir. Y también la pregunta, ¿qué mundo ya estamos habitando y ya estamos construyendo? Porque si nos jugamos hacia el qué mundo queremos construir, es la misma lógica de la religión. Es siempre el más allá. Es el tener que. Por eso digo, cuidado que el discurso de la culpa a veces está enmascarado en el término responsabilidad. Tenés que ser responsable. Che, no, si es tenés que, entonces ya eso no es responsabilidad planteada desde las cartografías sensibles. Se usó la palabra responsabilidad con el imperativo tener que, eso cuidado, no es responsabilidad, es culpa. ¿Qué mundo querés dejarle a tus descendientes, hijos de otros? Che, eso es culpa. Aunque no le llames culpa, es la lógica de la culpa. Es el tener que hacer algo. La responsabilidad partiría de otra cuestión. ¿Qué ya estás haciendo? No mires adelante. Miremos ahora. Y metete adentro. ¿Sí? De vuelta, no es para disculpar, retirar culpa, sino para asumir cómo ya estamos adentro y cómo desde adentro podemos descomponer aquello que nuestra participación ya hace tiempo viene componiendo. Como dijo una amiga, muy interesante, dijo, entonces desde cartografías sensibles, le dijo a otra compañera que es activista cordobesa, ella es contra el agronegocio. No, pero yo no tengo nada que ver con el agronegocio. La compañera le responde, entonces tendríamos que de cartografía decir, estamos fumigando. Y no, están fumigando. Pero yo no tengo nada que ver. No, yo hasta soy contra y lucho. Sí, esa es la forma racional de entender mi participación contra. Y si yo me pregunto, y si yo ya estoy fumigando, incluso siendo activista contra, ¿cuáles pueden estar siendo, sin que yo lo sospeche, las formas en las cuales estoy componiendo aquello con lo cual estoy luchando contra? ¿Cómo? Si yo ya me estoy planteando que estoy componiendo aquello, no significa no luchemos contra la acción directa, no significa eso. Significa, cuidado que al mismo tiempo que podemos tener con nuestra conciencia una acción directa contra, tal vez impensadamente estamos componiendo por los laterales, fortaleciendo aquello que en la acción directa luchamos contra. Tampoco significa dejemos la acción directa, significa dejemos de alimentar por los bordes. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo, que estamos precisando tal vez dejar de hacer? Que no es dejar de luchar contra, ¿tá? No va por ahí. Digo, ¿con quién me vinculo? ¿Con quién no? ¿Qué compro? ¿Qué financio? Todo eso también está componiendo esta fumigación. Está financiando que se fumigue. Claro que si yo me retiro y dejo de consumir, pero no estamos hablando de esos cambios masivos, todos juntos, no. Estamos planteando esta pregunta, que es, yo si me coloco adentro, incluso podría decir, no hace falta que me coloque adentro, ya estoy adentro. Como integrante de una sociedad, no existe el afuera.
Entonces, no hace falta que me coloque adentro, hace falta que asuma que yo ya estoy adentro, aunque esté contra. La diferencia entre la imposición y la composición. Ya estoy adentro, aunque esté contra. Porque dentro de la sociedad todo es un gran adentro. Pero no es tipo el peso de, ¡ay, qué mierda! No, al revés. Es optimismo, a mi parecer. Porque ya estoy adentro, no existe un afuera. Es que no tengo que hacer nada para entrar y desestabilizar desde adentro. Ya estoy adentro. Ya estoy componiendo. Cuando descubra cómo compongo, podré entonces replantear cómo descomponer. Pero si yo me fundo, me baso en las afirmaciones, yo no tengo nada que ver con eso, que es de vuelta la cuestión del otro, siempre otro, es una cuestión binaria, uno contra otro, uno contra otro. Dejemos ese uno contra otro para la acción directa, que es necesaria. La acción directa choca, moviliza, visibiliza, pero también tiene un riesgo. Fortalece la parte contraria. Como veremos, el normal transgresor. Sigamos en esa línea y también vayamos buscando los desvíos, generar situaciones desviantes que no puedan ser capturadas, que desestabilicen. Y esta es la cuestión, retomo un poquito el día de que hay, una de las compañías trajo el comienzo, Natalia, no estoy en un espacio de formación. Dije, interesante, dijo, no estoy. Vamos a trabajar la diferencia entre el no poder y poder no. Pero yo si bien tengo posgrado, estudio de posgrado, no son mis conocimientos académicos donde yo me fundo para poder generar estas teorías. Son accidentes, encuentros. Entonces voy a traer, no voy a citar textos, voy a citar encuentros. Yo llego a Río de Janeiro, año 2013, estoy interior de Río de Janeiro, tomando cerveza, estamos borrachas, bebiendo, y quien se encuentra frente a mí somos, no sé, 4 o 5 personas. Me voy a servir cerveza y veo que la persona frente a mí tiene su vaso vacío. Entonces, por esta cuestión de educación inculcada, de primero sirvo fresco antes de servirme, pregunto, ¿quiere? Y me responde, quiero no. Cuando yo escucho quiero, mi brazo empieza el movimiento de expansión para servirle. Y cuando luego del quiero viene el no, me quedo trabado a mitad de camino. Entonces, pregunto, ¿quiere? Y me dice, quiero. Continúo el movimiento. No. Son milésimas de segundo. Es quiero, no. Solo que mi cabeza automáticamente escuchó el k y no el m. Y ya decodificó lo que venía después. Y me quedé borracha, trabada, y la persona tapó su vaso y con un dedo me dijo, quiero, no. Quiero, no. Yo lo que no entendí es por qué no me dijo que no quería y me evitaba toda mi confusión. Y me fui enroscando y me fui en eso y mientras todos seguían festejando yo seguía pensando, pero ¿por qué no dice no quiero? Nunca lo manifesté, yo seguía aquí dentro. Me voy a dormir y al día siguiente me despierto con una imagen. Yo extendiendo, borracha, la cerveza y chocando contra un vaso y desparramando cerveza en toda la mesa. Y me di cuenta en ese momento que nada de eso hubiera podido pasar si yo nunca hubiera iniciado el movimiento de extensión del brazo. Es decir, si hubiese comenzado por un yo ya sé que no, entonces no hace falta que extienda el brazo. El k empezó un movimiento y cuando hay movimiento surgen accidentes. En el idioma español, el no al frente clausura todo movimiento y toda posibilidad. No. Y luego viene el quiero. Y ya no me importa el quiero, ya escuché el no. El quiero no, primero coloca el querer sin negar lo que no quiere. Pero está afirmando, algo quiere, aunque no quiera cerveza. En un quiero no, yo puedo preguntar, entonces, ¿qué es lo que quiere si no quiere cerveza? No hay un no clausurando el querer. Salvador de Bahía, ir a una verdulería, tiene
zanahoria, cenoura. Tengo, pero se acabó. Cortocircuito. ¿Cómo que hay, pero, o sea, tengo, pero se acabó? No, si se acabó no tiene. Y me respondió, ¿cómo no voy a tener si es una verdulería? Esa es otra forma de entender. Tengo, pero se acabó. Es un tengo, no. Más allá de los orígenes, la explicación del porqué que tiene que ver con el tema de la esclavización, del secuestro de personas africanas y la tortura, en el cual poner un no al frente implica tal vez un confronto tan grande que en esa diferencia de poderes la persona esclavizada perdía. Entonces aprendieron, y se sigue aprendiendo, a no confrontar, no poner el no al frente. Quiero, no. Más allá de eso, yo como no soy de esta cultura, me quedé con esta otra perspectiva. El no clausura, el quiero no habilita la afirmación de lo que quiero sin negar lo que no quiero. Y de ahí empecé a pensar, quiero no, posso no, puedo no. Cuando nos dicen que no podemos, respondamos, podemos no. Podemos no, eso, pero algo estamos pudiendo. Preguntémonos, ¿qué es lo que podemos cuando no podemos? Porque no hay una forma única. ¿Qué es lo que podemos cuando no podemos aquello que nos imponen poder? De vuelta, es la posibilidad creativa de reapropiarnos del límite y transformar el no poder en un poder no. Es otra vez, la posibilidad desviante creativa que todo cuerpo posee. No someterse a la limitación ni necesariamente transgredirla. Crear una posibilidad otra, el desvío. Del no poder al poder no. Pero para poder no, primero tenemos que saber cuáles son los márgenes entre el poder a secas y el no poder a secas. Y en ese movimiento jugamos en un poder no. La afirmación de lo que puedo, la potencia, volvemos al comienzo, no es que la mano no puede, no está pudiendo. No es que la calle está vacía, está vaciada. No sé si consigo mostrarles cómo lo que parecían cosas esparramadas empiezan a tener una coherencia. Todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, de composición y de imposición, ya sea desde la culpa y la responsabilidad, ya sea desde la noción de normalidad, normal, transgresor, y la opción desviante. No poder, poder no. Bueno, una mesa de cervezas borrachas me habilitó a pensar eso. Qué importancia, qué importante es encontrarnos con otros y sus otras formas, incluso denunciar, porque yo nunca me había dado cuenta que al decir no puedo o no quiero, no estoy dando la posibilidad de que otra persona siquiera se cuestione si yo quiero o puedo otra cosa, más allá de la que esa otra persona me está ofreciendo. Y si vamos al lado contrario, nosotros como artistas o académicas o proyectistas, llevamos nuestras soluciones para los que no pueden, soluciones que generamos ¿desde dónde? Desde nuestras bases de afirmación. Desde nuestras afirmaciones encontramos problemas y ofrecemos soluciones a gente que tiene otros problemas y que tal vez no precisan de nuestras soluciones. Porque tal vez ya están pudiendo algo diferente, pero nosotros las vemos como las que no pueden. Y les conté que hoy estaba tomando el café de la mañana, el desayuno, con uno de mis cuñados en esta casa. Y les conté que fue en Salvador de Bahía. Él es negro. Y charlando con él, él me preguntó, pero ¿cómo fue que vos llegaste a Salvador? Yo le conté que trabajando con movimientos sociales, aquí en Salvador de Bahía, hace muchos años, descubrí que yo era blanco. Qué cosa absurda, descubrí que una persona es blanca.
Estamos después de una manifestación tomando con una de las líderes del PSTS, MTST, tomando una cerveza, borrache. Ella me dice: Santi, yo no confío en ningún blanquito, pero en vos confío. Y yo le digo: pero yo no soy blanco, yo soy Santi. Hasta ofendida, ¿no? ¿Por qué me reducís al color de mi piel si yo soy Santi? Y ella me puso su brazo al lado de mi brazo y me dijo: ¿que no sos qué? En ese momento, no tenía sentido decir más nada, porque en ese momento yo descubrí que era blanco. Es decir, yo ya sabía que la otra persona era negra, pero yo no sabía que era blanca. Mire qué diferencia eso, ¿no? Yo sabía que otra persona era negra, pero yo no sabía que yo era blanca. Ahí está Laura, está con un micrófono activado. Acá. Si yo no sé que soy blanca, ¿cómo voy a saber cuáles son mis privilegios de hombre blanco en una ciudad mayoritariamente negra y extremadamente racista? En el momento en que yo entiendo que no son los demás negros, yo soy también blanco, empiezo a observar cuál es el racismo evidente. ¿Por qué a mí se me ve de una manera diferente y al otro de otra manera? Cuando yo descubro que soy hombre, ahí empiezo a entender lo que significa entonces ser mujer en esta sociedad. Cuando yo descubro, no sé si consigo explicarlo, es una estupidez, pero no es ninguna estupidez para mí. Descubrir que yo soy blanco me permitió entender cuáles son los privilegios de los blancos, de los cuales yo estoy participando. ¿Qué es aquello que yo ya estoy componiendo, incluso luchando contra eso y apoyando el movimiento negro? Como el caso de esta amiga, aunque era contra el agronegocio, yo, aunque soy contra la expulsión de estos compañeros, ¿qué es lo que yo ya estoy componiendo sin saber que estoy componiendo? Solo por ser blanco. Si antes empezamos a cuestionarnos qué posición estamos ocupando, ¿cómo vamos entonces a saber qué estamos componiendo? ¿Cuáles son nuestras composiciones? ¿Qué les provoca esto? Un montón de cosas. Tengo una pregunta porque como dentro de, voy a ir a lo formal también, ¿no? Como dentro de todo este mundo, de todo esto que planteas, ¿cómo sería como hacer como una cartografía o cómo hacemos para no quedarnos solo entiendo que tomando como posturas políticas en la vida, ¿no? Frente a nuestros actos y a nuestras composiciones, pero llevándolo como a un taller o a este espacio de intercambio y de práctica también, ¿no? ¿Cómo sería bajarlo? No sé eso, como un ejemplo de una práctica, no sé cómo decirlo. Estoy pensando, queriendo como meterlo dentro de de una concretitud, no sé cómo llamarlo. Como si me imagino una práctica artística, por ejemplo,
no sé cómo decirlo. No sé si se entendió, me cuesta un poco. Tal vez, de vuelta esta diferencia, las cartografías sensibles no es la acción o el proyecto que vamos a hacer, es la Ujú. información sobre el territorio donde queremos realizar una acción o un proyecto. Con estas informaciones tal vez atentas, por ejemplo, cuando yo, suena extrañísimo, pero cuando yo descubro que soy blanco, entiendo que hay cosas que yo no puedo hacer durante las protestas. Entonces las acciones que yo vaya a realizar durante las protestas, tengo que tener mucho cuidado para que mi presencia no acabe frente a las cámaras desviando la atención al performer blanco extranjero haciendo algo raro, porque no estamos yendo ahí a presentar arte, sino a evidenciar una situación. Sí, totalmente. O sea, coincido así como, no sé, me pasa mucho también con este ejemplo que traes, ¿no? Como de quién sos, ¿no? En qué lugar ocupás o no sé cómo, en esto del ser blanca, hegemónica, pero también mujer. Entonces, también como que igual hay como porque hay un montón de cosas que sí, que podemos como llevarlas a un campo más, no no sé cómo llamarlo, como a estos cuestionamientos movibles, ¿no? Y todo, pero después hay un contexto que es violento o lo que sea, que hace bueno, que todas esas cosas que de repente pensamos o vemos o percibimos de alguna manera se vean más o menos acotadas, o bueno, depende mucho de todas estas construcciones o deconstrucciones que se van haciendo, no sé. Voy para muchos lados, también me cuelgo pero a veces necesito como el la cosa. También es prueba, ¿no? Como prueba y no sé, como que también hay un poco de eso. Es como, bueno, en la medida que vamos dándonos como la cabeza contra un montón de cosas, también arriesgar y ver qué, y charlar y discutir y problematizar y equivocarnos, no sé. A mí me, a mí me parece que tiene que ver con el cimbronazo ese que planteó Santiago Esquita, ¿no? Sacar, a mí me cuesta horrores eso que está diciendo, digo, Valentina, no solo a vos decir, bueno, pará, entonces, ¿esto cómo se hace? Pero me parece que tiene que ver con desnaturalizar todas las prácticas, digo, las certezas desde las que cartografiar, porque cartografiar tiene algo de marcar, ¿no? Como digo, también es como una acción muy de poder, de decir, bueno, tuc, acá hay algo, pasa algo, se siente algo, algo, digo, pasa algo. Si uno saca las certezas, esa marca es una marca mucho más difusa y tiene más posibilidades de entrar en relación con otras marcas. Desde ahí me parece que es más intuitivo, bueno, claro, es más intuitivo que racional, que para las yo es un desafío, digamos, quitar esas certezas. Y con respecto a esto de reconocer nuestro lugar como hablantes, digo esto, digo, sos blanco, Santi, ¿de qué estás hablando? Me parece que es como el gran desafío de las disciplinas científicas, ¿no? Digo, de, de, de que valga hacer como la llamada inicial de decir, mire, yo estoy hablando desde acá, soy blanca, tengo esto, vivo acá, tengo esta trayectoria, tengo esta no trayectoria, esta trayectoria no. Me parece que eso también hace que esas marcas sean más difusas, es bueno, más o menos por ahí. Igual,
a mí me queda como resonando algo en esto del desvío y la transgresión de lo normal. Y me queda ahí como una pregunta, una intriga acerca de el desvío o esto de formar parte. No es un poco como desmovilizante, ¿no? O sea, si no es si no causar incomodidad, no es un riesgo. Pero bueno, por ahí es porque lo estoy pensando como desde esas categorías como muy potentes y muy instaladas, y entonces están, digo, en términos de cambio, eso, tus amigas cordobesas luchando contra el agronegocio, dice, pará, digo, es una lucha, digo, pretendo que esto cambie, digo, desviar, hacer como la semblanza, los alrededores, digo, parece menos eficiente. Entonces, ahí, bueno, nada, me parece que hay que seguir escuchando y también como encontrando los hilos que nos aten a nosotros a esta dinámica, ¿no? A esta forma de pensar, los problemas, de pensar preguntas más que problemas. Por ahí hay que darnos tiempo, o al menos eso me digo yo. Cami, vos estabas ahí con la mano hace rato, ¿no? Ahí. Pablo, a cenar. Ahí voy. Cami, estabas tú Eh, primero. Estamos desestabilizando. Ya, ay, estaba me quedé pensando en lo que dice Valentina, un poco como cómo se experimenta eso, o sea, cómo se agarra, como a qué sabe o qué se hace con eso. Y pues hace bastante tiempo que yo tomé el curso con Santi, y pues cosas se quedan, ¿no? Y siempre me pareció que se siente como un calcetín, o sea, como que lo volteas, como que todo tiene un revés, todo tiene como otra forma. Y ahora que estaba él hablando del poder no, yo no entiendo la verdad cómo lo están construyendo, no lo he entendido, no sé si lo voy a hacer, pero a mí me quedo más bien me apareció algo ahorita que es el poder qué. O sea, como, ¿qué puedo? No puedo mucho, no puedo casi nada, pero ¿qué puedo? ¿Poder qué? Y se siente distinto, se siente en el cuerpo y llega un momento en que ya es como que liberador, porque no te estás pensando desde los límites y el miedo y ay, es que no puedo, sino, bueno, ¿qué puedo? Y qué de todo esto que tengo alrededor y las personas que están conmigo, lo que experimento todos los días, ¿qué de todo eso? ¿A qué le quiero enfocar la energía? Porque podemos mucho. La cosa es que no hay tiempo para todo, o enfoque, o energía, o ganas, y hay más bien poder. ¿Qué vas a elegir de tanto que tienes a tu alcance? ¿Qué vas a hacer? Si no, pues también es súper abrumador, es un montón. Ya. ¿Puedo tomar la palabra? Permiso. Bueno, antes de que tenga que bajar a, a cenar y a seguir escuchando.
no, creo que no voy a tener ninguna pregunta porque como habías empezado en esta descomposición también de algún sistema de pensamiento racional, creo que la pregunta viene al final, así que creo que me va a costar formularla también. Pero nada, quería insistir con esto de la cadencia que hace esto de la forma de hablar o la forma de escribir y demás, y cómo ayuda a ralentizar de alguna manera los procesos, esto de empezar a pensarlo. Y después sí me quedaba, o me andaba dando vueltas, o como dice Andrés, me resonaba también esta idea del reconocimiento de las posiciones que se van ocupando, que cada una ocupa en, no sé si es en algún lugar o en algún espacio o en algún territorio, y entiendo que la cartografía sensible, yo vi en una charla informativa también y empezó fuerte sacudiendo con un cambio de sistema de pensamiento, así que un montón, pero la cartografía sensible como la apertura por ahí de estos espacios que requieren una cadencia diferente al sistema de pensamiento racional, que ralentizan, sí, pero ahí me pregunto de vuelta esto, ¿hasta qué punto? La verdad es que nunca lo practiqué, vengo acá a enterarme un poco cómo es, pero ¿hasta qué punto es un reconocimiento de las cosas que hay o que están dando vueltas en un territorio? ¿O es un autorreconocimiento? Esto que traía Santi de me autorreconocí blanco. Digo, yo me autorreconocí en el posicionamiento en el que estoy, o cómo se puede hacer un ejercicio colectivo de eso, donde por ahí no soy yo, eh, hay que reconocer las cosas que están dando vueltas, las diferentes existencias, no sé, me surgió por ese lado. Es una práctica de autorreconocimiento lo que lleva a este proceso de ralentización, o una práctica de reconocimiento de lo que hay, cómo está, o cómo está dispuesto, y bueno, de estos posicionamientos que se van ocupando en esto que todavía por ahí no llego a entender muy bien, pero que entiendo que es un territorio, o es, bueno, cosas ahí donde no tengo formulada una pregunta, pero sí palabras sueltas que de alguna manera me llaman la atención, me agradan, me gustan, y entiendo que apuntan a una mejor forma de estar en esto, que por ahí a veces parece que estamos en un lugar crítico o una posición un poco crítica. Bueno, como siempre. Bueno, eso. Paso la palabra y apago el micrófono y por ahí aparezco en otra cámara. Ana o Inés, Juan Inés. ¿Cómo estamos? Estamos en la cocina ahora. Estaba pensando, por un lado, que esto que nos pasó a nosotros, porque estamos en un edificio de 2 plantas, la planta baja tiene la cocina, la planta alta tiene un espacio donde estábamos leyendo más temprano. Lo ligué con lo que vos traías y lo ubico en cambio de posición, un poco esto del cambio de posición y lo que se puede escuchar distinto al literalmente poner el cuerpo en otro lado. Eso me llevaría a otras derivas que ahora no me voy a meter porque me llevaría lejos, así que me voy a quedar un poco más cerca. La otra cuestión que me interesó de lo que trae... Espérame un segundo que se me... Espera. Ahí va. Había que destapar la olla porque se me pudrían los videos. ¿Sí? La otra cosa que me parecía interesante lo que estabas proponiendo en este juego de palabras, que es algo que otras veces en el grupo hacemos, quizás de otra manera diferente a lo que estás proponiendo vos, y entonces uso el i como dijiste antes, así que sumo este otro modo, me interesa. Y la otra cuestión que pensaba cuando empezaste a hablar es que en el modo en que el equipo que da clases en el grado de la Universidad de San Martín trabajamos, incorporamos lo que llamamos, por una tradición a la que nosotros seguimos, las asambleas pedagógicas, que son espacios en donde reconocemos nuestras posiciones relativas en un sistema móvil que es una aula universitaria. Lo que sí pensaba, que no lo digo como algo diferente a lo que estás proponiendo, sino como
componiendo con lo que estás diciendo, pensaba, cuando empecé a escucharte y a la vez pensaba en estas cosas, vieron que la mente humana puede hacer como 1000 cosas a la vez, bueno, estaba pensando en eso de cuando explicamos en la primera clase lo que es una asamblea pedagógica, hay un desconcierto total. Y la primera reacción es tratar de hacer afirmaciones, enunciados como vos decías, ¿no? Esto es así, esto es asá, y tal, tal, tal. Y algo que tratamos de proponer es justamente dejar o algo sin terminar de decidir o alguna pregunta. Pero ahí la diferencia quizás, bueno, no sé si es diferente o no, pero digo, ahí hay un trayecto de, bueno, en el primer cuatrimestre por lo que enseño son nada más que 12 clases, en el segundo cuatrimestre son 16 clases, es decir, una vez por semana se repite, se reitera esta asamblea, ¿no? Entonces ahí sí va ocurriendo este tejido que vos hoy elegiste el término sensible, y por lo que nosotros venimos leyendo y entendiendo de tu propuesta, lo ligo con lo que nosotros hacemos en esos espacios de asamblea, precisamente por tratar de poner junto con lo que la mente es capaz de hacer, la otra parte de la deriva, que también la mente es capaz de hacer. Así que, bueno, eso no sería una pregunta lo que iba a formular, sino una deriva de mi pensamiento. Gracias. Voy a apagar ahora la cámara y el micrófono para no distraer. Yo, si les parece, y ya ir cerrando para que también la gente que se fuera guiando también no quede tan afuera de esto. El video lo voy a disponibilizar a quien lo solicite. Quería hacer si me permiten, un comentario con respecto al curso. Para los que ya pidieron información sobre los costos de inscripción, son costos referenciales. Entonces nosotros decimos, este es el valor referencial para público en general, este para descuento de estudiantes, este para media beca, pero es referencial. Esta es la referencia desde quien propone, que no necesariamente es la referencia de quien recibe la propuesta. Entonces, si estas referencias de público general, público de estudiantes o media beca no encajan en sus posibilidades económicas, propongan ustedes. ¿Cuál es la referencia económica que ustedes sí pueden pagar? ¿Sí? Pueden pagarlo en 2 veces, en 3 veces, o pueden poner este valor. Que la cuestión no quede en la limitación, de vuelta hablamos de los límites, que no sea el límite puedo o no puedo. Puedo no de esa manera, puedo sí como. Si les interesa participar, sepan que también esto es un trabajo. Entonces, esa es una cuestión a tener claro. Pero no significa que porque sea un trabajo vamos a negarle el acceso a una persona que no puede encajarse en una de estas 3 posibilidades de pagos. ¿Sí? Proponga otra posibilidad. Vamos a conversar sobre posibilidades. ¿Sí? Y Laura, una cosa que dijiste que me quedó así como resonando, que decías que... Acá estoy. Sí, que incomodar es importante. El desvío también incomoda. De vuelta, el desvío desde cartografías sensibles, ¿no? Que no hemos tenido mucho tiempo de entrar, pero el desvío incomoda. Al igual que la acción identificada como transgresora también incomoda, pero de cierta manera podríamos decir que hasta la acción identificada como transgresora nos incomoda desde un lugar cómodo, porque yo puedo identificar que eso es transgresor y sé cómo reaccionar frente a aquello denominado, dominado. El desvío incomoda desde otro lugar, incomoda desde un lugar donde no puede ser capturado. Entonces, no sé cómo reaccionar frente a algo que no sé lo que es. Como no sé qué es eso, tampoco sé qué soy yo con relación a eso. No sé qué es lo que aquello puede y no puede, tampoco sé qué es lo que yo puedo o no puedo frente a eso. Y un trabalenguas. Cuando sabemos lo que podemos y lo que no podemos. Cuando no sabemos lo que podemos, pero tampoco no sabemos lo que no podemos. Y por no saber lo que no podemos, acabamos pudiendo aquello que de haber sabido que no podíamos, no hubiéramos podido.
¿sí? Entonces el desvío nos deja en esa posición del poder no saber y por eso poder hacer otra cosa que si hubiéramos sabido no hubiéramos podido. Incomoda también, pero tal vez incomoda desde un lugar no capturable, desde el no saber qué hacer con eso. Pero igual, la idea de hoy no era cerrar ningún concepto, la idea de hoy no era explicar nada, la idea de hoy no era que nadie entienda nada, sino estamos entendiendo. Y si estamos muy lejos del entendiendo, estamos entendiendo o entendiendo algo que suena más optimista que no entendí una mierda, que es la negación. Afirmo, entendiendo. Son procesos, de vuelta, sacudidas, ¿sí? No significa que un curso de introducción y un curso de formación nos permiten entender. Nos permite tal vez aproximarnos a una propuesta que nos sacude y desde ahí cada quien sigue movilizándose. Sistema de pensamiento. La metodología es concreta, es clara. Hoy no hemos entrado en eso. La metodología es clara y está propuesta para generar trampas frente a las posibilidades de intentar saber sobre. Esa es la metodología, que no va a entrar ni hoy ni en el curso introductorio, más que explicado un poquito por encima. Vamos a trabajarla en el curso de formación. Después de entrar bien en la cuestión del sistema de pensamiento, ahí recién metodología desde la acción, para desde la acción entenderla. Pero bueno, quienes necesiten, quienes quieran, quienes deseen este video, manden un mensaje por email y se los envío, ¿sí? Genial. Gracias, Santi. A ustedes. Muchas Gracias a todas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Divino verlos a todos ahí entre autos, cocinas y diferentes casas. Abrazos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.